A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Came to me. En aquellos días me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas los que tienen que apacentar los pastores? Se comen su inmundia, se visten con su lana, matan las más gordas y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a los débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas, ni recogen las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispergaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. He guides me in right paths. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. You spread the table before me in the sight. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Only goodness and kindness. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Et cum
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his disciples this parable. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Verbum Domini. Today's parable of the generous El día de hoy escuchamos el Evangelio del dueño de la viña generoso, que nos muestra cuán generoso es Dios con nosotros. En esta imagen, Jesús, en un instante, voltea los valores del mundo y nos comunica los valores del reino de los cielos. En muchas economías del mundo hay una mayor importancia y énfasis a la ganancia económica por encima de las personas, en tanto que el reino de los cielos pone a las personas por encima de las ganancias. Mientras que las ganancias pueden ser necesarias para el sustento de los negocios, y no hay nada malo en las ganancias, quizás hay corporaciones más grandes que no le pagan un salario justo a sus empleados por darle ganancias más grandes a sus ejecutivos, quienes ya son ricos. El valor que el mundo le pone al dinero y a las ganancias por encima de las personas suele reducir la labor de un individuo al estatus de un mero instrumento financiero. Por lo tanto, el valor del individuo se ve reducido a su productividad y su labor, en lugar de su valor intrínseco como ser humano, con derechos humanos inherentes. El reino de los cielos inmediatamente reconoce el valor intrínseco de la persona por encima de toda riqueza material, bienes o posesiones. Dios valora a las personas por encima de la riqueza y las ganancias. Y hay muchos aspectos de la parábola de hoy que nos identifica, incluso en nuestra propia época. Si nos imaginásemos como discípulos de Cristo que están escuchando a Jesús, cuando Jesús cuenta esta parábola, probablemente todos pensarían de manera semejante, tendrían una reacción similar a esta parábola. En la parábola, el dueño de la viña
sale 5 veces Each durante time el día hires new y cada workers vez for his contrata a vineyard. nuevos jornaleros The para su first viña. ones are hired at dawn, Los primeros son and they agree contratados to al the amanecer usual daily y wage. acuerdan al salario normal de un día. So the landowner is going to pay them Así what que is el dueño de la just. viña les pagará lo Then to que the es other justo. workers A los hired at demás various later hours jornaleros of the que day, contrata a diferentes he horas says del that he día, will pay them les dice que les what is just. pagará lo que es justo. And then continuing with the theme Y of continuando con el the tema first will be last and the de last que will el be primero first, será último y el último el which Jesus had primero, mentioned in the que previous Jesús había chapter mencionado of en el Matthew's capítulo Gospel, anterior del Evangelio según the San landowner Mateo, begins with those el who were dueño de la hired viña later in the comienza con day aquellos que fueron contratados al and giving final them del día wages, and he gives y les them paga su the usual salario y daily les wage. da lo que normalmente se In other acostumbra a words, he pagar not por only un día gives them completo. what is O just sea, no solamente les da lo for que the es work that justo they did, por el trabajo he que han gives them what hecho, is sino sufficient que les da lo que for es their daily suficiente sustenance. para su sostenimiento The landowner diario. is not only El paying the dueño de laborers la viña no solo le laborers what paga a is los just, jornaleros lo he que is es furthermore justo, showing sino que generosity más aún muestra towards generosidad those who did not work for hacia the entire aquellos que day. no trabajaron el día completo. Thus we see the justice and Así the pues mercy of vemos God la justicia y la manifested here. misericordia de Dios manifiestos God is aquí. not like a strict, rigid Dios corporation no es corporate como una executive corporación who expects rígida people to work que every espera que second, las personas every trabajen workday for cada every penny that they segundo del earn. día por cada centavo que God ganen. has mercy on the people who Dios might tiene be late to the game, misericordia sobre las personas que pueden llegar and he tarde shows them generosity. y les muestra generosidad. And he begins with the Y last empieza con so that los the últimos, first de might manera witness que los God's primeros generosity. presencien la generosidad de Dios. He begins with the last. Empieza con los This also últimos. becomes a test of Esto faith también se vuelve una for prueba de those fe who began para working aquellos at que the beginning empiezan of a the day. trabajar al principio del día. Now, if we imagine ourselves as Si the nos disciples imaginamos listening como to los Jesus' discípulos parable, escuchando la we parábola would de likely Jesús, think the same thing as the probablemente workers pensaríamos that lo came mismo que los first jornaleros que to llegaron work in the primero vineyard. a trabajar They en la thought that viña. they would receive more Pensaron que iban since a they had recibir más, worked for a longer pues time, habían trabajado durante but más they tiempo, receive the usual pero daily wage reciben el like the salario rest. usual de un día como el resto. And if we're honest with ourselves, we Y would si likely somos sinceros con be among nosotros those mismos, workers who grumbled probablemente nos against the encontraríamos landowner. entre aquellos But the jornaleros landowner is que not cheating reclaman contra el dueño de those la viña. workers Sin that embargo, el came dueño no first, está since they agreed to the engañando a usual los daily que wage. vinieron primero porque ellos And that is acordaron precisely what he paid them. el salario normal de un día y es lo The que él les landowner is pagó. simply doing El dueño de la what he viña wishes with his sencillamente own está money haciendo lo que él and showing desea con su propio generosity dinero towards y the mostrando workers that came later. generosidad hacia los jornaleros que So he's not llegaron más cheating tarde. anyone Así que no into está paying an engañando a unjust nadie, wage. no está pagándole a nadie un He is salario showing injusto, generosity sino que está towards mostrando those generosidad who did not hacia work aquellos the que entire no day. trabajaron el día completo. He then asks the ones who came Luego él first le dice a if los they que are llegaron primero, envious because he is les generous. pregunta si es que están envidiosos porque es And the literal generoso. translation of Y la envy traducción literal de in the original envidia Greek language del is evil texto eye. original en griego es Evil eye. ojo Hence, the malo. landowner is literally asking Por lo them, "Is tanto, your el eye dueño evil de la viña because I está am preguntándoles generous?" literalmente, ¿sus ojos acaso son This malos reminds me of the porque soy situation of the two generoso? brothers, Esto Cain me and recuerda a la Abel, in the situación book de of los dos hermanos, Genesis. Caín y Abel, en el libro Both del brothers Génesis. offer a sacrifice Ambos to the hermanos Lord, ofrecen un sacrificio but al the Lord Señor, has regard for Abel's pero el offering Señor tiene and not for consideración Cain's. por la ofrenda And de instead of Abel y being no de la happy de Caín. and Y en rejoicing with lugar his de brother, alegrarse y regocijarse whose con su sacrifice hermano, was, whose cuyo offering was sacrificio, received, cuya ofrenda Cain fue becomes recibida, angry and envious, Caín se enoja leading to y the se first llena homicide. de envidia, lo cual lleva al primer So the homicidio. sin of envy, Así que el pecado if de it la is not envidia, checked, can si no become se a serious controla, puede problem. convertirse en un problema grave. And Mother Angelica has some good advice for La those who Madre are fighting Angélica against tiene the buen sin of consejo envy. para aquellos que luchan She contra el says that the pecado de la best way to envidia. overcome envy Ella or dice que la jealousy mejor forma de is vencer to la compliment your envidia neighbor. o los celos es dar un She says to cumplido al praise him. prójimo, You'll elogiarlo. soon begin to realize that everything Pronto your empezarán neighbor a darse has and cuenta que everything that todo lo you que have tiene comes el from prójimo y God. todo lo que ustedes tienen proviene de Dios. She also suggests turning to Ella prayer. también sugiere She says, acudir say a a la little prayer. oración. Lord, deliver me from jealousy. Señor, Make líbrame me bless de my los neighbor. celos. And make Permíteme me bendecir understand how a mi unique prójimo he is y hazme and how unique entender I am. cuán singular es Él y And cuán let me be singular soy content yo, with your will in y my que life. yo esté contenta It's good advice. con tu voluntad en mi vida. Es un buen And the fact consejo. that the landowner begins with the Y last el hecho
de que el dueño de la viña comienza con el último y termina con el primero, muestra que ni el primero ni el último tienen razón para presumir ante Dios. Hence, God also reverses our worldly Por lo pride. tanto, también Dios pone de cabeza nuestra soberbia mundana y cultiva la humildad en The workers who nosotros. came later but were paid the Los usual jornaleros daily que wage llegaron are último, beneficiaries pero of the landowner's recibieron generosity. el pago de un salario completo And de so un they día, have se no reason beneficiaron to por la boast to the generosidad del workers who dueño de la came viña. first. Así que no tienen It's razón not like para they're more presumir valuable ante los jornaleros que llegaron because primero, they were paid the same wage. por ser más The valiosos, Lord, the Lord was por recibir generous el with them. mismo The salario, creditor was sino generous que with el them. Señor fue generoso con ellos. When the first ones grumble against the Cuando landowner, los primeros they reclaman say, contra el "These last dueño, ones worked dicen, only 1 hour, and you have made them estos que equal to llegaron al us. último We trabajaron bore más que the una day's sola hora burden and the heat." y los haces iguales a So what we nosotros see que here is that the cargamos first con el trabajo workers, de un día y the el ones who were calor. regarded as superior Así que to the los later primeros workers, jornaleros they quieren want ser there to be a considerados superiores distinction a los últimos. made Quieren que haya una between them, distinción entre ellos, solely on the basis of their basada labor. únicamente en la cantidad de They are trabajo que seeking han to hecho. impose superficial Están buscando imponer distinctions upon human distinciones beings superficiales sobre los with seres respect to their humanos value. con respecto a su valor. And yet in the kingdom of heaven, Sin greater embargo, en el value reino de is los not cielos given to a no person's se da mayor valor a productivity, la productividad de una but to the persona, person in himself. sino a la persona por sí We can misma. easily see how this parable would Fácilmente apply to the scribes and podemos ver cómo Pharisees, esta parábola many of aplicaría a whom los regarded letrados y themselves as fariseos, better than muchos others de los and cuales more se worthy of consideraban God's a sí favor. mismos mejores que los demás y más They dignos looked del down favor de upon Dios. prostitutes and tax Diseñaban a collectors las prostitutas y and judged them publicanos unworthy y of los God's juzgaban goodness and indignos de la kindness. bondad y generosidad de Dios. Yet Jesus shows mercy Sin embargo, towards Jesús muestra prostitutes and tax misericordia hacia las collectors and even prostitutas eats y with los them, publicanos e incluso se sienta a comer con ellos, which becomes a source of lo scandal cual se convierte for en the scribes fuente and de Pharisees. escándalo para los letrados y fariseos. These prostitutes and tax Estas collectors are like the prostitutas y workers who came publicanos later son in the como day. los jornaleros que llegaron al And as final del Jesus día. says later in Y como Matthew's dice Jesús gospel, más adelante en they el are Evangelio entering según the San kingdom of Mateo, heaven entran al reino de before los the cielos scribes and antes que Pharisees, los letrados y whose fariseos, hearts are full of pride cuyos and corazones envy. están llenos de soberbia y envidia. And so today's parable is an Así pues, la important parábola lesson de hoy es una for us to avoid lección the sins importante of para pride and evitar envy. los pecados de la soberbia We y should la beware envidia. of seeing ourselves as superior to Debemos others, estar, debemos tener or cuidado looking con down vernos a upon nosotros others mismos who como are different superiores than de los us, demás, or whom we deem desdeñar a los as less demás que sean worthy diferentes de than we nosotros are. o considerarlos We should likewise guard menos against dignos any que nosotros. tendency to look Debemos with también envy tener cuidado de upon the good tendencias de things, mirar the con gifts, envidia and the las cosas buenas, graces that las others have gracias received. y los bienes que otros han And this is recibido. especially true when Y it esto es en comes to the especial spiritual cierto life. cuando se trata de la vida espiritual. Sometimes people could go through A their veces las entire personas pueden lives pasar la vida living a entera life of sin, viviendo una vida de debauchery, and pecado, wickedness, libertinaje and y yet maldad, at y the end sin of their embargo, al lives final de have a sus definite vidas, conversion tienen and be una saved. conversión en el hecho de muerte y son salvados. It's bad enough to be envious of Ya es those who've bastante received malo good ser envidiosos de things, aquellos que han but recibido it's even cosas worse to buenas, be pero es incluso envious of peor those who ser have done envidioso de wrong aquellos que and han have appeared cometido to el get mal away with it. y parece que se han salido con la suya. If we are only avoiding sin Si because we únicamente are afraid evitamos of el being pecado caught, porque tenemos miedo de being ser punished, and not castigados because of our love of God and neighbor, y then we no might por be nuestro more amor a likely Dios to y al need prójimo, conversion puede que than we originally necesitemos thought. mayor conversión de lo que pensábamos originalmente. Therefore, we should not envy Por lo those who tanto, have no a hemos de envidiar a conversion los que tienen later una in life. conversión más adelante en la Rather, vida. we should rejoice with Más all bien the hemos de angels and saints in regocijarnos con heaven todos los ángeles y when one santos sinner del cielo repents, when one cuando un net lost pecador sheep se arrepiente, comes back to the cuando fold. una sola oveja perdida Even if regresa al repentance should rebaño, occur incluso at si the el final hour. arrepentimiento ocurre a la hora final.